En esta unidad abordaremos una pregunta fundamental. ¿Cómo aprende una red neuronal a partir de los datos? Comprender los principios matemáticos y computacionales de la red neuronal es clave para construir modelos sólidos. Te doy la bienvenida a la unidad número 1, Fundamentos de redes neuronales. En esta primera unidad vamos a tratar 5 temas. Vamos a hablar de la neuronal perceptron, vamos a hablar de Keras y TensorFlow como librerías de Python, vamos a hablar del entrenamiento y la corrección de modelos, vamos a hablar del monitoreo y optimización y por último vamos a hablar del entrenamiento de redes profundas. No siendo más, comencemos primero hablando de la neurona al perceptrón. Y empezamos a hablar de la neurona como estructura biológica. Pensemos que las neuronas son las estructuras del cerebro que reciben señales a través de las dendritas, una entrada, las procesan en el soma, en el cuerpo celular, y transmiten el resultado por la acción, es decir, una salida. Esto como la estructura biológica, pero llevándolo a un plano digital, ya podremos empezar a hablar de cómo trabajamos esto. Entonces empezamos a hablar del término de pesos. El pesos es la fuerza de conexión, es decir, cada entrada tiene un peso de conexión W asociado que determina la importancia, de una manera análoga a la fuerza sináptica en la biología. Recordemos que tenemos la entrada, procesamiento y salida. Esencialmente eso consiste en la neurona. El peso como una fuerza de conexión, que es el valor que determina qué camino o hacia qué neurona se va dirigiendo el proceso. También tenemos el sesgo como un umbral que se puede ajustar. El sesgo, un valor B, es un valor adicional que permite desplazar el punto en que la neurona se activa. Tenemos la suma ponderada, que es la operación central, es decir, la neurona artificial calcula Z, que es igual a la sumatoria de W sub I menos X sub I más B. Es decir, multiplica cada entrada por su peso, suma los resultados y al final añade el sesgo. Y después de esta suma ponderada viene la función de activación, es la decisión. La función de activación decide si la neurona dispara o no, introduciendo la no linealidad. Pensémoslo de la siguiente manera. Toda esta fórmula matemática se resume en el sentido de que una neurona de entrada recibe una de entrada. La primera capa neuronal va a funcionar como un filtro de entrada, recibe. A partir de ahí ya se empieza a determinar cómo va a seguir el proceso en las siguientes capas neuronales. ¿Qué pasa? Para determinar qué camino va a coger o hacia qué neurona se va a dirigir a partir de la primera neurona, empezamos a hablar del peso. El peso determina hacia dónde va a ir la conexión. El sesgo es el ajuste al peso que permite desviar el camino. La suma ponderada es el proceso que permite calcular por cuál neurona va a salir y la función de activación determina si la siguiente neurona se activa o no. Esto determina el proceso de cómo entra la información en unas neuronas, pasa a una segunda capa que las neuronas que siguen no son secuencialmente, es decir, no son lineales que se va a la neurona que tiene al lado, sino que se va por cualquiera de los caminos y así se va yendo capa por capa hasta obtener un resultado. En el término computacional hablaríamos del perceptrón. El perceptrón es como la primera neurona o el primer conjunto neuronal, el primer rango neuronal artificial. El perceptrón fue propuesto por Frank Rosenwald en 1958 y es el modelo más simple de una neurona artificial. Como regla de aprendizaje, el perceptrón aprende comparando la predicción con la respuesta correcta. Tenemos una limitación clara, que es la separabilidad lineal. El perceptrón solo puede resolver problemas de datos donde se puede dividir con una línea recta en segunda dimensión o con un hiperplano en dimensiones mayores. Y llegamos a un punto donde esta primera red neuronal tuvo problemas. ¿Por qué? Porque en el 69 Minsky y Pepper demostraron que formalmente la incapacidad del perceptrón para resolver los problemas de SOR. SOR como una función lógica que determina o una función avanzada de O, es decir, tiene problemas en la toma de decisiones. Este problema llevó a una solución. Para resolver problemas que no son lineales como SOR, necesitamos empezar a hablar de múltiples capas. Perceptron funciona como una red simple, pero ya empezamos a apilar capas, esencialmente un perceptrón multicapa o el MP, que tiene unas funciones de activación no lineales. ¿Qué quiere decir? Tuvimos problemas lógicos con el problema de SOR, que es un problema interesante, que si es una de las condiciones de lo, se activa; si no es una de las condiciones de lo, no se activa. O sea, es una combinación entre sí y o, perdón, entre o sí, que
es un poco difícil de manejar de forma lineal. Esto nos llevó al LMP o el perceptor multicapa con funciones de activación que no son lineales. Continuamos y hablemos del perceptrón. Esencialmente el perceptrón es el primer o es el modelo más simple de neurona artificial. Fue propuesto por Frank Rosenblatt en 1958. ¿Cómo aprende el perceptrón? El perceptrón esencialmente aprende comparando la predicción con la respuesta correcta. ¿Qué pasa? Que el perceptrón tiene una limitación. Estamos hablando de que en el 58 hablábamos de que todo trabaja por reglas y que su capacidad de cómputo es muy limitada. El perceptrón demostró que solo puede resolver problemas donde los datos se puedan dividir con una línea recta en 2 dimensiones o con un hiperplano en las dimensiones mayores. Aparte de eso, de que funcionaba con reglas y estaba más pensado en la lógica, en el 69 Minsky y Papert demostraron formalmente que el perceptrón tenía la incapacidad de resolver problemas de tipo SOR. Un problema de tipo SOR es un problema que usa condicionales y evalúa una de las condiciones de una condición o para activar cierta cadena o cierta respuesta. ¿Cuál fue la solución a este problema? Para resolver estos problemas no lineales como SOR, empezamos a apilar capas de neuronas. Empezamos a hablar del perceptor múltiple o MLP con funciones de activación que no sean lineales. También tenemos el tema de la función de pérdida o la brújula del aprendizaje. ¿Qué pasa con la función de pérdida? La función de pérdida o loss function es un número que mide qué tan equivocada está la predicción del modelo respecto a un valor real. Esto funciona para la regresión. Cuando un modelo predice valores numéricos continuos, como precio de una casa, se usan funciones funciones como el error cuadrático medio, que calculan el promedio de cuántos errores o qué tan desacertada estuvo la respuesta. También se usa para funciones de clasificación binaria. Cuando una salida es sí o no, como detectar si un correo es spam, se usa el Binary Cross Entropy o la entropía binaria de la que ya hemos hablado. También tenemos para la clasificación multiclase. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos más de 2 categorías, como clasificar imágenes en 10 clases, se usa la categorical cross entropy que requiere una capa de salida de softmax. También para las funciones de activación depende del problema. Para este tipo de funciones de pérdida, sea la cross empathy para la clasificación binaria, siempre la función va a depender del problema. Es decir, la elección de una función de pérdida está íntimamente ligada a la última capa. Lineal para regresión, simoide para clasificación binaria, softmax para clasificación múltiple y así sucesivamente. Y tenemos también el backpropagation, que es el motor del aprendizaje profundo. El backpropagation es una red de capas ocultas, es decir, tenemos una capa base y una capa resultado, pero no sabemos cuántas capas hay detrás. Estas capas que no se ven, que hacen el proceso opaco, son conocidas como capas ocultas. En ellas no vamos a conocer el error deseado de las neuronas intermedias. Hay 2 fases de este proceso. Tenemos un entrenamiento que consta de un forward pass, es decir, pasar los datos por la red hasta obtener una predicción y calcular la pérdida, y que va a ser el proceso de regresión, es decir, calcular cuánto desde el resultado hasta el principio. También tenemos la regla de la cadena como un mecanismo matemático. El backpropagation aplica la regla de la cadena de cálculo para calcular el gradiente de la pérdida respecto a cada paso. Y vemos la fórmula expresada. Esencialmente vemos que es muy eficiente computacionalmente. ¿Por qué? Porque a pesar de que la red pueda tener millones de pesos, backpropagation calcula el gradiente de todas en una sola pasada hacia atrás, utilizando cálculos intermedios. Imaginemos que el backpropagation es como el ajuste de la temperatura del agua en la ducha. Es decir, podemos devolvernos o adelantarnos, subir o disminuir calor según el proceso. Lo mismo es el backpropagation, es decir, podemos ajustar los pesos y las medidas dentro del modelo capa a capa sin necesidad de empezar desde cero. Continuamos y hablemos del descenso del gradiente o caminar cuesta abajo. Pensemos que el descenso del gradiente es como un paisaje montañoso, es decir, imaginemos esa función de pérdida como un paisaje. Y vamos a tener que los pesos se actualizan cada vez, es decir, vamos a tener que un peso nuevo se actualiza de la siguiente manera: el peso viejo menos la bajada multiplicada por el gradiente. Hay varias formas de calcular el descenso del gradiente. Esencialmente tenemos el back gradient descent, que utiliza
o calcula el gradiente utilizando todo el conjunto de entrenamiento en cada paso. Tenemos el escolástico, que calcula el gradiente usando una sola muestra aleatoria en cada paso. Y tenemos el mini bash, que es el estándar actual, que calcula el gradiente usando un lote pequeño de muestras, usualmente 32, 64 o 128. Dicho esto, pasemos a ver un ejemplo en Python. Dentro de nuestro primer ejemplo, vamos a tener una red supremamente básica y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tener TensorFlow, en este caso que es la librería de Python que sirve para los trabajos con datos masivos, como TF, esto es una convención, no se mueve, y vamos a tener NumPy para los archivos de datos. En este caso tenemos datos de entradas, son datos simples, sí y no, pero es una compuerta de tipo sí. Tenemos X, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y así sucesivamente. Tenemos X como conjunto de pequeños conjuntos, vamos a decir que son de tipo decimal. Tenemos un Y que es 0, 0, 0, 1, es decir, tenemos dos conjuntos de datos y 0, 0 es igual a 0, 0, 1 es igual a 0, 1, 0 es igual a 0 y 1, 1 es igual a 0. Esencialmente es la puerta de 0 y 0, 0, 0 y 1, 0, 1 y 0, 0 y 1 y 1 igual a 1. Tenemos los dos que son de tipo entero. Vamos a crear un modelo con una sola neurona, es decir, un perceptrón, modelo más básico. El modelo de primera neurona es igual a TF y dentro de TensorFlow podemos llamar a Keras, el secuencial, y en este caso le vamos a decir que dentro de Keras vamos a tener los filtros y la densidad, que es una red neuronal de una capa, dos entradas y un algoritmo de activación de CIMOD-D. En este caso, también le decimos cómo aprender. En este caso, el modelo 1, el T1 que compile, tiene un optimizador llamado Adam, del que vamos a hablar después, una función de pérdida, en este caso que es el Binary Cross Entropy, y unas métricas que es el proceso de predicción. Esta neurona las vamos a entrenar con todos los datos y el verbose, por ejemplo, nos va a ocultar el texto del entrenamiento. Al final, simple y llanamente le vamos a decir que nos dé las predicciones de la puerta y vamos a redondear el valor para ver de 0 a 1. Dicho esto, pasemos al siguiente tema. Continuamos y hablemos del ecosistema de TensorFlow 2.x y de Keras. TensorFlow es una plataforma de cómputo numérico desarrollada por Google que está diseñada para ejecutar operaciones con tensores, es decir, con arreglos multidimensionales de una forma específica. Y Keras es una API, una interfaz de programación de alto nivel que está integrada en TensorFlow, es decir, que se puede acceder mediante kf.keras, que simplifica enormemente la creación de los modelos. ¿Qué más podemos hacer con TensorFlow y con Keras? TensorFlow nos permite ejecutar las operaciones de inmediato por defecto. Nos permite ver o inspectar los resultados sobre la marcha y facilita la depuración. Una de las grandes ventajas de TensorFlow es que el mismo código puede ejecutarse en la CPU para los prototipos, en la GPU para entrenamiento y en TPU para entrenamiento delicado. Y aparte de eso, para quienes estamos trabajando en Google Colab, nos ofrece un entorno gratuito con accesos a GPU y a TPU, tiene TensorFlow preinstalado y notebooks gratuitos. Tenemos Google Colab, lo tenemos integrado ahí y nos permite trabajarlo como un entorno directamente de prueba. Y empecemos a hablar de la carga de datos. En este caso vamos a hablar del primer dataset de prueba, que es el CIFAR10. El CIFAR10 es un conjunto de datos de referencia en visión por computador. Este contiene 60.000 imágenes en color de 32 por 32 píxeles que están distribuidas en 10 clases. Es uno de los conjuntos de datos integrados en prueba que lo tiene integrado tanto en TensorFlow como en Keras. En este caso lo podemos cargar a través de tf.keras.datasets y lo tenemos ahí. Hay que tener en cuenta que los valores de los píxeles tienen que estar normalizados y el valor puede ir de 0 a 255 siempre en números enteros. Las etiquetas originales de los números o del conjunto de datos siempre va a ser de 0 a 9. Y hay que hacer una exploración de datos antes de entrenar, es decir, antes de usar ese conjunto de datos, es buena práctica visualizar algunas imágenes, verificar la distribución de las clases y confirmar las dimensiones de los datos. Pero ¿cómo empezamos a trabajar y a construir modelos? Podemos trabajarlo mediante dos tipos de API, la API secuencial y otro tipo de API. Pero primero hablemos de la API secuencial. La API secuencial es la manera más sencilla de construir un modelo en Keras. Este modelo es donde cada capa se va a apilar una tras otra de una manera lineal. Vamos a tener, por ejemplo, la capa flating, que es de imagen a vector.
Es decir, cuando trabajamos con el conjunto de modelos de imágenes en redes densas, es decir, en redes que no son convolucionales, la primera capa suele ser Flated, que convierte la matriz de imagen, la matriz 3D de imagen de ancho por alto por profundidad a una matriz de 2 dimensiones para manipularla. Tenemos la segunda capa, que es la capa dense, y las que son ya las neuronas interconectadas. Las capas densas o totalmente conectadas son el tipo fundamental donde cada neurona se va a conectar a todas las demás de la capa anterior. En la etapa de compilación definimos las reglas del juego, es decir, configuramos el bucle de entrenamiento, pero sin necesidad de entrenarlo, es decir, cuántas veces vamos a pasar los datos y cómo les vamos a pasar. También podemos empezar a inspeccionar el modelo con model.summary, en este caso nos muestra una tabla con cada capa, la forma de salida y el número de parámetros entrenables. Una vez hecho esto, pasamos al entrenamiento con model.fit. En este caso, podemos decir o tenemos diferentes parámetros para trabajar. En este caso tenemos época. Un epoch es una época pasada con los datos. ¿Qué quiere decir? Es recorrer todo el conjunto de entrenamiento a través de la neurona o que la neurona lo recorra. También tenemos el Barshay, que es el cuántas muestras va a tomar por actualización. Entonces, en lugar de actualizar los pesos después de ver de todo el conjunto de datos, que sería muy complejo, o después de cada muestra, que sería muy ruidoso, simple y llanamente se va a entregar un lote de muestras de 32, 64 o 128 para que actualice los pesos de cada una de las neuronas. También podemos hacer una validación XSplit o el detector de sobreajuste, es decir, separar los datos, usualmente de los datos de entrenamiento un 10 o un 20%, como un conjunto de validación para hacer las pruebas de que el modelo sí esté generalizando correctamente y que no esté memorizando los datos. También tenemos el objeto de history, es decir, ¿por qué? El objeto de history es la función que regresa el modelo.fit. Es decir, la función modelo.fit nos va a regresar un objeto de tipo historia que almacena los valores de pérdida y las métricas por cada uno de los recorridos, tanto para el entrenamiento como para la validación. Y al final podemos evaluar el modelo que tenemos con model.evaluate, que es que una vez entrenado el modelo, se evalúa en un conjunto de prueba que nunca fue visto durante el entrenamiento ni la validación. ¿Cuál sería el ciclo de vida completo del modelo? Todo proyecto de Deep Learning sigue este ciclo. Definir qué arquitectura vamos a trabajarlo, compilar, que sería la pérdida más el optimizador, entrenar, que sería fit, y por último trabajaríamos la evaluación con los conjuntos de datos separados y la predicción para generar nuevos valores. Una vez entrenado, el modelo.predict va a recibir datos nuevos y retorna predicciones como sean necesarias. Hay que tener en cuenta que la arquitectura de los modelos puede cambiar según el problema. Podemos tener algoritmos de regresión, podemos tener algoritmos de clasificación o así sucesivamente. Vamos a ver algo que es curioso, porque, por ejemplo, si tenemos etiquetas con números enteros, se puede usar un sparse category cross entropy, que es más eficiente en memoria, es decir, tiene una función de pérdida más eficiente, porque no necesita convertirse a un formato específico. Hay que tener en cuenta algo: iniciar la detección de problemas una vez el modelo se esté ejecutando. Si el modelo no aprende, es decir, que el nivel de pérdida no baja, las causas más comunes son los datos sin normalizar, las tasas de aprendizaje inadecuadas, las arquitecturas demasiado simples o una combinación de diferentes factores. ¿Qué quiere decir? Esencialmente pensémoslo de la siguiente manera. Si una neurona recorre todo el conjunto de datos, se recorre neurona por neurona, obviamente cuando se está entrenando, los primeros datos que pasen, las conexiones van a ir cambiando, se va a ir entrenando el modelo, pero las pérdidas o la tasa de pérdida que va a haber dentro de ese momento inicial de entrenamiento va a ser muy alta. La idea del pasar el conjunto de datos y volverlo a pasar X cantidad de veces a través de epoch es que el modelo vaya reconociendo, vaya aprendiendo, vaya ajustando y que la pérdida vaya disminuyendo. Si la pérdida no disminuye, significa que hay un problema inicial y que todavía podemos corregirlo sobre la marcha. Dicho esto, veamos un ejemplo en Python. En nuestro ejemplo de la segunda unidad vamos a usar un conjunto de datos de Keras también, pero como ya importamos Keras, no tenemos necesidad de importar nada más. Pues tenemos la carga de datos, en este caso que X de entreno y X y Y de prueba, de tf.keras, dataset, nins y el método de cargar datos.
Vamos a normalizar, vamos a dividir entre 255 para que los valores siempre estén entre 0 y 1. En este caso, todo esto va a ser x train x test igual dividido 255, esencialmente. Vamos a crear el modelo apilando capas, es decir, de manera secuencial. En este caso, el modelo de T2 es igual a tfscares.sequential. Primera capa, aplana. Segunda capa, podemos ver que es dense, es una capa oculta de 128 neuronas. Y tenemos una capa oculta de 10 neuronas con una activación softmax que tiene 10 neuronas de salidas, es decir, va a salir dígitos del 0 al 9. Vamos a ejecutar nuestro modelo, que lo tenemos acá para compilar y entrenar, y vamos a ver. Primera pasada, está haciendo los cálculos y nos va mostrando porcentaje de acierto, porcentaje de pérdida. Segunda pasada del modelo, vemos que aumenta el porcentaje de acierto, baja la pérdida. Y en la tercera pasada, también procesa las 3 imágenes, se demoró 6 segundos, nos dice que el promedio de paso fue 3 milisegundos por paso, y tenemos al final un modelo con 97,66% de probabilidad de acertar y un porcentaje de pérdida del 0,07, es decir, menos del 10% aproximado de pérdida de información al recorrer la información de la capa hasta la salida, y un porcentaje de 97% de probabilidad de acertar o de predicción. Es decir, esto basado en los datos que se recorre, es decir, no un dato de prueba, no un algoritmo completo ya para producción, pero esto con los datos y el conjunto de datos de pruebas que tiene directamente Keras. Dicho esto, pasemos al siguiente tema. Continuamos, hablemos del traslado de la API secuencial a la API funcional. Entonces, ¿qué pasa con la API secuencial? Con la apilación. Esencialmente, la API secuencial nos permite tener modelos donde las capas se conectan una tras otra en línea recta, es decir, una entrada, una salida sin bifurcaciones, es decir, sin salidas. Como pudimos ver en el ejemplo anterior, teníamos una capa de entrada, 128 neuronas ocultas y a la final 9 de salida, que eran dígitos de 0 a 9. Esa es como limitación, pero pasamos ahora a hablar de la API funcional, que tiene la capacidad de tecer grafos de cómputo flexible. ¿Qué quiere decir? Una API funcional permite crear modelos con múltiples entradas, por ejemplo, modelos que acepten imagen más texto, y múltiples salidas que permitan predecir categoría y precio simultáneamente, por ejemplo. ¿Qué sintaxis tiene esta cuestión? La API funcional. Y ahora las capas se convierten en funciones. Cada capa se convierte en un objeto y este objeto se va a llamar pasándole un tensor como argumento. Es decir, salida puede ser igual a una capa densa de 128 neuronas con un algoritmo de activación de ReLU y un tensor de entrada. Tenemos un modelo de ejemplo, por ejemplo, el modelo Wide and Deep, que es un caso práctico o clásico. El modelo Wide and Deep tiene dos ramas, una rama profunda que aprende sobre representaciones complejas y una ancha que aprende relaciones simples, pero mantiene todo dentro de un modelo. ¿Cuándo llega el momento de nosotros de migrar a la API funcional? Siempre se recomienda empezar con el caso base, con el secuencial, para los prototipos rápidos, y luego migramos a la API funcional cuando se necesite la flexibilidad o modelos con capas compartidas, múltiples entradas, múltiples salidas, etc. Dentro de esto mismo también tenemos los callbacks. Los callbacks es como el principio de automatización dentro del entrenamiento. Los callbacks son objetos que nos permiten ejecutar acciones automáticas en puntos específicos del entrenamiento, sea al inicio o al fin de cada epoch, o al principio o al fin de cada conjunto de datos. Entonces vamos a tener diferentes callbacks. Tenemos el real stopping, que nos permite detener a tiempo. Es decir, este va a monitorizar una métrica de evaluación, típicamente el valor de pérdida, y tiene el entrenamiento si no mejora durante un número definido de epochs. Es decir, tenemos una variable, la vigilamos y si no mejora después de diferentes ciclos o ejecuciones, simplemente detiene todo el proceso. También el segundo callback que tenemos es el model checkpoint. En este caso nos permite guardar automáticamente el modelo cada vez que la métrica mejora. Nos permite tomar como el pantallazo del modelo que mejor está respondiendo en el momento de ejecución. La tercera es el reduce elicurability, es decir, nos permite reducir la velocidad o la tasa de aprendizaje cuando la pérdida se estanca.
Entonces teníamos, si la pérdida no mejora, podemos salir, pero si la pérdida se estanca, es decir, no cambia, lo único que hacemos es reducir la variable o la capacidad de aprendizaje para darle esa continuidad de ser necesario. Usualmente los callbacks se pasan como una lista al modelo dentro del método model.fit. Ya continuando, podemos evaluar y diagnosticar problemas de una manera simple. Y vamos a tener dos errores comunes, que es el underfitting, es decir, que el modelo es demasiado simple. Pasa si la tasa de entrenamiento, si la pérdida de entrenamiento, como la de validación son altas y no bajan. Es decir, el modelo no tiene capacidad de aprender patrones de los datos. Y el overfitting es que el modelo aprende a memorizar, queda tan bien entrenado que pierde la capacidad de trabajar con los datos nuevos. También tenemos la boca del tiburón, el TensorBoard, que es una señal visual que es de sobreajuste. Cuando graficamos curvas de pérdida de entrenamiento y validación, se ve como una V o como una boca de tiburón. También vamos a tener métricas más allá del occurrence que pues, nos permite trabajarlo. Y usualmente vemos el error cuando tenemos clases desbalanceadas. Usualmente cuando tenemos un problema con un modelo o cuando el modelo no funciona, podemos seguir este orden. Podemos verificar que los datos estén bien normalizados, comprobar que la combinación de pérdida y activación esté bien hecha, y en caso de que no, simple y llanamente revisar el modelo o los algoritmos con los que estamos trabajando. También, ya dentro de nuestro modelo podemos hablar del guardado o la persistencia. Vamos a tener tres formatos como guardar nuestro modelo. Tenemos el formato de CB Model, que es el recomendado, que es un formato nativo de TensorFlow que nos permite guardar toda la arquitectura completa, que nos permite guardar todas las capas de neuronas, los pesos, el estado del optimizador y las firmas de entrada y salida en una carpeta estructurada. También tenemos un formato .keras, que es un formato que es nuevo estándar dentro de Keras, que es un archivo comprimido que contiene la configuración en archivos.json, el peso de las variables y el estado del optimizador para reanudar el entrenamiento donde se dejó. Y por último tenemos el formato HDF5 o .h5 legacy, que es el formato antiguo de Keras que almacena pesos y la arquitectura básica en un solo archivo. Cuando se quiere reutilizar solo los pesos aprendidos, por ejemplo, para hacer la transferencia de conocimiento, se pueden guardar y cargar exclusivamente los pesos sin necesidad de cargar la arquitectura. ¿Qué quiere decir? O sea, hablamos de podemos guardar el modelo, pero si solo necesitamos transferir el nivel de entrenamiento o el aprendizaje, podemos guardar los pesos y transferirlos de una manera sencilla. También podemos serializar los componentes personalizados. ¿Qué quiere decir? Si usamos funciones de modelo de pérdida, capas o métricas personalizadas, es necesario implementar un método de getConfiguration para que los Keras puedan reconstruir los mismos métodos al cargarse de nuevo. ¿Qué estrategias de optimización tenemos en hiperparámetros? Hay que tener en cuenta que tenemos 5 hiperparámetros sensibles, que son la tasa de aprendizaje, el bar shape, la profundidad, el número de neuronas y el algoritmo de activación. Estos son los 5 hiperparámetros más variables que podemos modificar. También tenemos el tema de, para optimizarlo, de trabajar la búsqueda aleatoria o la búsqueda en cuadrícula. La búsqueda en cuadrícula o el grid share prueba todas las combinaciones posibles de hiperparámetros, lo que es exhaustivo, pero es inviable en grandes espacios. La búsqueda aleatoria prueba combinaciones aleatorias de hiperparámetros y se va ajustando por los cuales se va yendo mejor. También una estrategia de optimización sería el Keras Tuner, que es una automatización profesional, que es una librería que se encarga automáticamente de buscar hiperparámetros. También tenemos la configuración de rate, es decir, la tasa de aprendizaje variable, es decir, que en vez de una tasa de aprendizaje fija, se pueda programar sus cambios a lo largo del entrenamiento. Hay una regla de oro en la validación, y es que nunca se puede ajustar los hiperparámetros usando el conjunto de datos de prueba. Siempre es con los de entrenamiento. Dicho esto, pasemos a nuestro ejemplo. Veamos nuestro ejemplo que se está ejecutando en pantalla. En este caso estamos ejecutando 20 pasos diferentes, es decir, que el modelo se entrene 20 veces pasando la información para que ajuste los valores de ser necesarios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos una variable de freno, en este caso que es un callback de Keras, un callback, un early stop, que el monitor, la variable que vamos a monitorear es la pérdida, el values y que tenga una paciencia de 2 ciclos, es decir, si en 2 epochs el número no mejora, simple y llanamente para.
vamos a tener el modelo T3 de nuestro ejemplo, es igual a un modelo secuencial de Keras, 20 neuronas de entrada, 28, este corte es 28 neuronas y los datos van a estar partidos en 28 fragmentos. Vamos a tener una capa densa, una capa profunda de 128 neuronas con un algoritmo de activación de ReLU. Y por último tenemos una capa de salida de 10 neuronas y que tiene un algoritmo de activación de softmax. Por último le vamos a dar que compile el modelo con un optimizador ADAM que tenga el algoritmo de pérdida del Space Category Cross Entropic y de métrica vamos a tener la currency. Por último vamos a entrenar separando los datos para tener un 80% de datos de entrenamiento y un 20% de validación. Podemos ver que simple y llanamente empezó a trabajar y recordemos que la variable que estamos vigilando es el values, lo vamos a ver aquí, y que tiene una paciencia de 2, es decir, empieza a mejorar, en este caso, primera vuelta 0.17, segunda 0.11, tercera 0.09, cuarta 0.034, quinta 0.873, 8.30, vemos que en la séptima vuelta sube a 0.1 otra vez y en la octava sigue en 0.09, el algoritmo agota el tema de la paciencia, los 2 ciclos, ve que no mejora y simple y llanamente hace el callback, que nos va a devolver. Teoría que nos está diciendo, nos está devolviendo el archivo de historia en esta dirección específica de memoria. Dicho esto, continuemos con el siguiente tema y comenzamos a hablar del TensorBoard o la herramienta de monitoreo. Más allá de las salidas de consola que hemos tenido durante este entrenamiento, la consola solo nos muestra la línea de texto con el total de pérdida y el occurrence por cada ciclo o por cada recorrido o por cada epoca. El TensorBoard nos permite tener diferentes gráficos en tiempo real que nos va a mostrar gráficas dinámicas de la pérdida, la precisión, la tasa de aprendizaje y cualquier otra métrica personalizada que necesitemos, tanto para el entrenamiento como para la validación. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener histogramas de pesos y gradientes, vamos a tener una visualización de grafos computacionales, en este caso una pestaña exclusiva para mostrar la arquitectura del modelo, interactivo de modos y conexiones. También podemos configurar los callbacks, podemos tener un archivo de registro con marca de tiempo, activando la frecuencia del histograma para los histogramas de pesos y wireframe para la graficación de los grafos que correspondan. Tenemos un board que nos muestra la información, cómo empezamos a analizar. Hablaríamos de un diagnóstico visual, interpretar cómo funcionan las curvas de entrenamiento. Vamos a tener esencialmente 5 elementos. Un buen ajuste, que es decir, las curvas bajan juntas y se mantienen cercanas. Un sobreajuste, que la pérdida del entrenamiento baja, pero la validación comienza a subir. Un subajuste, que ambas pérdidas son altas y son planas desde el inicio. Una estabilidad numérica, que la pérdida sube abruptamente o aparece not a number como error, o el estancamiento en mesetas, es decir, la pérdida baja al principio, pero se estanca sin necesidad de mejora. ¿Cómo trabajamos esto? Entonces, ya tenemos el diagnóstico, ¿cómo lo empezamos a trabajar? Empezamos a hablar de los optimizadores, es decir, un optimizador es un algoritmo adicional o un método adicional que sirve para ayudar a superar los problemas que podamos encontrar. Tenemos, por ejemplo, el SGD con momentum, que simple y llanamente el SGD clásico oscila entre los barrancos estrechos y se va a estancar en las mesetas. Es sencillamente un método por inercia que sirve para superar los momentos críticos dentro de la ejecución. También vamos a tener el NAC o el Nesterov Acceleration Gradient, que es una mejora sobre momentum, donde primero se mira adelante usando la velocidad que ya se tiene acumulada y después se va a calcular el gradiente en esa posición. Vamos a obtener también los optimizadores adaptativos, que es un ritmo diferente para peso, que a cambio del SGD, los optimizadores adaptativos ajustan la tasa de aprendizaje individualmente para cada parámetro. Ahora en los ejemplos o en los primeros ejemplos que teníamos estábamos hablando de ADAM, que era el estándar de la industria, o el Adaptive Mode Estimation, que ahorita veíamos en el código que aparecía ADAM. Esto se carga como un optimizador, es decir, como algo que nos ayuda a gestionar. Y ADAM lo que va a hacer es combinar las ideas del momentum, es decir, del primer momento y la media de gradientes, y el RSM Prop, que es el segundo momento, que es la guía de gradientes o la media de los gradientes al cuadrado.
Usualmente en los algoritmos casi siempre se va a emplear Adam como primero, pero se puede elegir según lo que se necesite. Como podemos ver, dentro del código necesitamos colocar el optimizador. Y estos son algunos de los optimizadores que hay. Hay más optimizadores, pero se pueden trabajar de una manera clara. Continuamos y hablemos del gradient clipping y la estabilidad numérica, o el problema del gradiente explosivo. ¿Qué pasa? En redes neuronales muy profundas o recurrentes, los gradientes pueden crecer exponencialmente causando actualizaciones enormes de los pesos. Es decir, simple y llanamente es como si estallara una bomba dentro del modelo y todo cambiara a su alrededor. ¿Cómo podemos evitar esto? Esencialmente, el gradient clipping es poner o limitar la magnitud del gradiente antes de aplicar una actualización. Es como ponerle un techo. ¿Cuándo se aplica? Es usualmente importante aplicarlos en redes neuronales recurrentes como RNN o LSTM, donde los gradientes fluyen por muchos pasos temporales, en redes muy profundas sin conexiones residuales. También podemos tener el monitoreo de gradientes con TensorBoard, habilitando la frecuencia del histograma en el callback de TensorBoard, que nos muestra la distribución de los gradientes en cada etapa. También hay otras técnicas de estabilización, como la estabilidad numérica mediante la inicialización de pesos, o H para ReLU, el back normalization o el uso de funciones de activación específica. Pero ¿cómo trabajamos entonces una línea clara y directa desde el experimento hasta la producción? ¿O cómo trabajamos un flujo de trabajo así? Hacemos el seguimiento de los experimentos, es decir, cada entrenamiento tiene que registrar qué hiperparámetros usó, las métricas obtenidas y los efectos o los artefactos generados del modelo, es decir, sea modelo, gráficos. Tenemos que hacer validación cruzada para confianza, que no solo una división o train puede, o mejor dicho, una validación sola o el train nos puede dar resultados engañosos si los datos caen de una forma afortunada o desafortunada. También seleccionar el mejor modelo según las condiciones, y una vez seleccionado este modelo se debe exportar en un formato Save Model con firmas de entrada, salida, que estén definidas específicamente. Y también, después del despliegue, seguir monitoreando el modelo para estar pendiente de lo que pueda pasar. Continuamos con el siguiente tema y hablemos del problema de los gradientes que no se desvanecen. ¿Qué pasa? Tenemos un origen matemático. Como backpropagation calcula los gradientes, multiplicando los valores de las anteriores capas mediante la regla de cadena. Las capas cercanas a la entrada tienen una señal de error prácticamente nula y va a quedar con los pesos, es decir, con las conexiones originales iniciales. Usualmente esto ocurre porque las funciones matemáticas, las funciones de activación, los valores siempre van a estar acotados de 0 a 1 o de -1 a 1 para los diferentes algoritmos clásicos. En la pestaña de histogramas podemos ver si los gradientes de las primeras capas se colapsan o si hay cambios esenciales. ¿Qué impacto tiene? Este problema ha limitado durante mucho tiempo las redes neuronales profundas. ¿Cómo tenemos esto? O sea, digamos que los valores iniciales no van a cambiar porque literalmente son iniciales. Esto congela neuronas al principio y hace que el proceso sea un poco más complejo. ¿Cómo lo hacemos? Inicialmente, se puede empezar a resolver mediante la inicialización de los pesos. Es decir, darles un punto de partida para que cuando haga la función de backpropagation tenga ya un valor y pueda actualizar los valores o los pesos de las neuronas sin necesidad de. Porque usualmente no se inicializa en cero. Si todos los pesos de las neuronas se empezaran en ceros, todas las neuronas de una capa calcularían exactamente lo mismo, producirían la misma salida y recibirían el mismo gradiente. Esa es la cuestión. ¿Qué pasa? Si los pesos iniciales son demasiado grandes también, las activaciones se saturan desde la primera iteración, es decir, tenemos un gradiente cero. ¿Cómo podemos inicializar eso? Tenemos algoritmos como el de Glorov-Xavier, que están diseñados para las funciones de simoide y TAN, escala los pesos iniciales según el peso de conexiones de entrada y salida de cada capa. También tenemos el G-Initialization, que está diseñado específicamente para el ReLU y sus variantes, y eliminan la mitad de las activaciones, de las negativas. Y también tenemos la configuración en Keras, es decir, por defecto, las capas densas de Keras usan Blurred Uniform
para inicializar los pesos. ¿Qué variantes o qué funciones de activación tenemos modernas? Las funciones de activación, como lo habíamos dicho, son las funciones que nos permiten calcular los pesos. Tenemos ReLU, que es esencialmente la revolución simple, o la unidad lineal rectificada, que es función de x igual al máximo entre 0 y x, y resolvió esto gran parte del problema del gradiente desvanecido. ¿Por qué? Porque esencialmente si la función de x es igual al máximo, siempre va a ser el valor máximo entre 0 y x. No hay más. Pero también genera un problema. Si una neurona ReLU solo recibe entradas negativas, por ejemplo, después de una actualización desafortunada de pesos, la salida siempre va a ser 0 y la gradiente va a disminuir. Llevamos a otras soluciones y llega el leaky ReLU. El leaky ReLU es mantener un pulso. Para evitar esas neuronas muertas, el leaky ReLU permite tener un pequeño gradiente negativo, que es decir, función de x es igual al máximo de alfa x y x, donde usualmente alfa es 0.01. Aquí ya tenemos como una pequeña señal de impulso y en caso de que el valor sea positivo, simple y llanamente no lo va a dejar morir en 0. También tenemos funciones como GILU y Switch, que son funciones de nueva generación. El GILU por una unidad de error gaussiana, que es una activación estándar en la arquitectura Transformer y en la arquitectura de última generación. Y el SILU, que es la activación autonormatizante, en este caso, la SILU mantiene automáticamente la media y la varianza de las activaciones entre capas, eliminando la necesidad de una normalización de BACS si se utiliza con una inicialización clara. Continuamos y hablemos del back normalization o la estabilización de las activaciones. Vamos a tener un problema claro, que es durante el entrenamiento, los pesos de cada capa cambian o se altera la distribución de su salida. ¿Cómo trabajamos esto o cómo se hace? El mecanismo de back normalization es que por cada mini back, es decir, por cada pequeño conjunto de datos, el back normalization calcula la media y la varianza de las activaciones. Las lleva a una media o normaliza a 0 y la varianza a 1 y luego aplica los dos parámetros aprendibles. Y de ahí sigue el proceso. ¿Qué beneficios nos trae el back normalization? Esto nos permite usar tasas de aprendizaje significativamente más altas, desde 10 hasta 100 veces mayores. Reduce la dependencia de la inicialización de pesos y actúa como un regulador suave. El orden de activación de cada capa sería capa, sea dense, capa densa o capa convencional, normalización de back y por último la función de activación. Y tiene un comportamiento diferente en entrenamiento e inferencia. Entonces, durante el entrenamiento, el back normalization usa las estadísticas del mini batch actual. Ya para finalizar, hablemos del gradiente explosivo y las buenas prácticas para redes profundas. El gradiente explosivo es lo opuesto al desvanecimiento, que en el desvanecimiento se va con una tendencia a 0. En el explosivo, esencialmente lo que pasa es que se va multiplicando por valores mayores que 1 y repentinamente empieza a crecer de una manera exponencial. Usualmente, el gradient clipping funciona como seguro. Es la forma más segura de limitar la norma del gradiente a un valor máximo antes de actualizar los pesos. ¿Qué buenas prácticas podemos tener? Podemos tener una lista de chequeo para las redes profundas estables, es decir, una configuración para que converja sin problemas. Por ejemplo, sería una activación ReLU en capas profundas, una inicialización key normal, un batch normalization, la combinación de estas herramientas para generar una buena práctica. También para trabajar con las conexiones residuales, además de las técnicas de nivel de parámetros, las conexiones residuales o las skip connection permiten que el gradiente fluya directamente a través de atajos, lo que permite reducir o generar soluciones mucho más rápidas. Y por último, la verificación práctica de la estabilidad. Antes de comenzar con un entrenamiento largo, se puede hacer una prueba rápida, entrenar de 5 a 10 ciclos y verificar que la pérdida baje suavemente y que no aparezcan no numbers errores. Dicho esto, pasemos a Python. Tenemos una red un poco más profunda, en este caso el modelo T435, es un modelo secuencial, tiene una de entrada. Tenemos la primera capa con la inicialización kick y el bar normalization, en este caso la densidad es de 256 neuronas, vemos que el kernel initializer es el key normal. Volvemos a llamarlo, en este caso tfkeras.layers.backNormalization, en este caso normaliza los datos internamente,
y tenemos el algoritmo de activación, que es ReLU. Para la segunda capa tenemos densidad de 128 neuronas, mismo inicializador, MAR Normalization y algoritmo de activación, ReLU. Y por último tenemos una salida de 10 neuronas y una activación de softmax. Vamos a obtener un optimizador Adam con un límite de gradiente, en este caso un ClipNorm, optimizador Adam, una tasa de aprendizaje de 0.01 y una normalización, un máximo para los gradientes de 1.0. Por último, compilamos nuestro modelo, recibe el optimizador, tiene una medida de pérdida y una métrica. Continuamos y empezamos a trabajar. Entonces, importamos TensorFlow, tenemos datos de prueba de el dataset de MINTS, generamos X y Y de prueba, generamos nuestro modelo final. En este caso, nuestro modelo final es un modelo secuencial importado de Keras. Tenemos la primera capa, que tenemos la de entrada, la densidad 128, una inicialización de G-normal, un back normalization, una activación y un drop de 0.2. En este caso es apagar el 20% de las neuronas para evitar la memorización o el sobreajuste. Por último, tenemos la capa de salida. Tenemos la compilación final del modelo con el optimizador, el ClipNorm, pérdida y métricas. Tenemos los callbacks, que son las herramientas automáticas, en este caso una detención rápida en caso de que la pérdida no mejore después de 3 intentos, y un checkpoint, es decir, que guarde el modelo en caso de que encuentre el mejor modelo, y esencialmente ya tenemos el entrenamiento y por último la evaluación final. En este momento, ¿qué está haciendo? Está ejecutando paso por paso nuestro modelo y nos estamos dando qué pasa. 5 milisegundos por cada paso, es decir, por cada uno de estos pasos, de los 1500 pasos, y nos está dando los valores. Entonces vemos el occurrence, la pérdida, el valor del occurrence también y el valor de pérdida. Podemos ir viendo cómo cada capa va disminuyendo, va aumentando la tasa de éxito hasta llegar a 97% y vemos cómo va disminuyendo la pérdida. Poco a poco llegamos a este punto donde termina el entrenamiento, usa los datos de prueba. Recordemos que los datos de prueba se dividen en un 80% de entrenamiento, un 20% de validación. Terminó con los datos de entrenamiento, ejecutó los datos de validación, podemos ver que los ejecutó mucho más rápido, muestra un porcentaje de ganancia o de predicción del 97.81% y una pérdida del 0.07, es decir, de aproximadamente el 7%. Vemos que nos da la precisión final con los datos nuevos. Por último, tenemos un ejemplo que te dejo para que tú lo puedas estudiar con calma, que te va a mostrar una red profunda utilizando el algoritmo de CIFAR10 que hemos visto en el transcurso de estas unidades. Ahora que conoces estos fundamentos, reflexiona. ¿Cómo influye la arquitectura del modelo en su capacidad de aprendizaje? Continuemos con la unidad número 2, optimización de TensorFlow avanzado. ¡Vamos!